avanzando rápidamente, te digo, las mesas escrutadas, 96,02% de mesas escrutadas en la ciudad capital. Hasta ahora, bueno, sigue, estamos con diputados exactamente, 34,06 por La Libertad Avanza, CRIPER, que es uno de los frentes del oficialismo, 16,76, otro frente con Flavia Rayón también del oficialismo, 11,71, pero si vamos a los senadores, también hay 96,02% de mesas escrutadas, está ganando La Libertad Avanza con 35,04%. Segundo, viene Bernardo Biela, que es el candidato por el oficialismo, por uno de los frentes del oficialismo, con 30,55%. Y a esto hay que ponerle atención, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la capital, o por la capital salteña, entra un solo senador. Entonces, si gana en este caso La Libertad Avanza, queda fuera el senador por el oficialismo. Claro. Todos los demás senadores que van a entrar, o que entrarían, son de... A ver, acá vino el ministro de Gobierno nuevamente. Vamos a ver si tiene alguna novedad. Ábranse, chicos. Ministro, hay una tendencia muy fuerte en todos los departamentos, en Capital, donde La Libertad Avanza está ganando en todas las categorías. ¿Qué opinión le merece? La verdad que, de nuevo, nuestro sistema nos permite conocer rápidamente cuáles son los resultados, a diferencia de lo que está pasando en otras provincias. Vemos a los medios nacionales que están reflejando los resultados de Salta, simplemente porque en las otras provincias no hay todavía resultados. Y sí le podemos decir que los frentes que conduce el gobernador Sáenz han obtenido un rotundo triunfo en la provincia. De 30 bancas que había en juego, estamos obteniendo 20 bancas, y de 12 bancas de senadores que había en juego, estamos obteniendo 11 bancas, lo cual nos llena de satisfacción y obviamente es un compromiso y una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad enorme y obviamente también, como dato, La Libertad Avanza ha obtenido un resultado muy importante en Capital y en otros departamentos. De los 30 diputados que se disputaban, 20 obtenemos nosotros y 9 diputados obtiene La Libertad Avanza. Y el otro dato es que el Partido Justicialista, que como ustedes saben había sido intervenido por la conducción nacional de Cristina Kirchner, no obtuvo ningún tipo de banca, ni en senadores, ni en diputados. ¿Qué lectura se hace de esto, ministro? La lectura que se hace es que, obviamente, hemos obtenido un respaldo por parte de la gente, los porcentajes de participación y, obviamente, también el resultado de La Libertad Avanza ha sido un buen resultado, lo consolida obviamente como la oposición, y nosotros obviamente vamos a tener que hacer honor a la responsabilidad que nuevamente nos han dado los salteños de poder llevar adelante estas propuestas que venimos llevando adelante como gobierno y redoblar nuestros esfuerzos para que cada vez lo que hacemos esté plagado más de hechos que de palabras. ¿Cómo se trabaja acá para adelante, ministro, en vista de estos resultados? En realidad seguimos trabajando, el gobernador lo señala. Bueno, ahí estaba. A ver, hasta ahí escuchamos, permiso. Sí. A ver, Ahí está. Sí. A ver si puedo salir de esta maraña. Está bien, está bien. Carly, lo que decía entonces Porque el les ministro de quiero Gobierno comentar- es que el triunfo es del gobierno provincial en líneas generales, un triunfo de La Libertad Avanza en Salta Capital, ¿entendimos bien? Exacto, exacto. Exacto, mira, ellos mismos están difundiendo unas placas, por ejemplo, para el Senado, yo les decía, había 12 bancas en juego, desde el oficialismo van a meter 11 de estas 12 bancas, pero les queda fuera el senador por la capital, que es muy importante. Claro. Porque, como les mencionaba recién, entra uno solo por la capital salteña y queda fuera el senador del oficialismo, a quien le ponían todas las fichas, y se consolida como segunda fuerza política en la provincia, cuando no tenía ningún tipo de candidatos hasta ahora, no tenía participación, no tenía diputados ni senadores en la provincia, La Libertad Avanza. ¿Qué pasa con los diputados? Bueno, de las 30 bancas, el oficialismo termina consiguiendo 20. Claro. 9 para La Libertad Avanza y 1 para el Frente Justicialista.
Bien. Muchas gracias, Carla. Volvemos con vos en instante. Enseguida volvemos con vos, Facundo Nejam, que está en línea, nos ayuda a analizar estas elecciones y también a lo que está pasando, ¿no? Porque una semana de las elecciones en Cava hay impacto, mucho ruido entre el PRO y la Libertad Avanza. Pero primero, Facundo, ¿qué significa este triunfo justamente del gobierno allí en Salta, ¿no? ¿Importa, no importa? ¿Importará lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires también? Bienvenida, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen domingo para ambos. Primero, la confirmación de los triunfos de los oficialismos provinciales, algo que suele ser recurrente en la historia política electoral argentina en las últimas décadas, en las cuales las provincias suelen desenganchar las elecciones locales de las elecciones nacionales para evitar el efecto contaminación de las temáticas nacionales y de la fortaleza que a veces los candidatos a lugares nacionales tienen en función de las imágenes que pueden tener figuras de talla nacional, como por ejemplo el presidente Milei, que en la provincia de Salta tiene arriba de 50 puntos de imagen positiva, ¿no? Claro. Entonces, para evitar ese tipo de contaminación, las provincias desenganchan la elección. La única que no lo hacía, ¿cuál era? La provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof ha dicho, nosotros también lo vamos a hacer, así que lo va a hacer en el mes de septiembre. Esa es la primera capa. La segunda capa es que por primera vez empezamos a ver algo de derrame de la fortaleza de la imagen presidencial en el norte argentino en algunas elecciones, en algunos distritos, por supuesto, ¿no? Está claro, es un triunfo claro de la fuerza del gobernador Sáenz, los números son elocuentes, pero aunque sea Salta capital por el momento, ¿no? Lo aclaramos también. Claro, por ejemplo, en el caso del triunfo sobre Salta capital, la elección del senador, y que la Libertad Avanza se convierte en la segunda fuerza en la provincia de Salta, una provincia que no recuerdo que el presidente Milei la haya visitado en oportunidad de campaña electoral, y que no recuerdo tampoco si la ha visitado en estos 2 años de mandato en alguna oportunidad. Quiere decir que algo de esa fortaleza que tiene Milei en el norte argentino, que todos señalamos y que todos hemos visto previo a la elección presidencial del 2023, empieza a derramar. Por supuesto, los oficialismos provinciales son fuertes. Hay que ver qué sucede cuando lo que esté en juego sea solo la agenda nacional, con espacios políticos que tienen fortaleza a nivel provincial, pero a nivel nacional su fortaleza es mucho menor. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio de Gustavo Sáenz a nivel nacional? Nadie lo podría identificar. Claro. Lo mismo sucede en el Chaco, donde hoy tenemos elecciones y la Libertad Avanza va acompañando la lista del gobernador Cetero, que es radical. Es decir, vamos a ver qué impacto tiene esto en las elecciones nacionales, pero en principio estamos viendo que en las elecciones locales uno empieza a ver primeras pinceladas de violeta en los mapas locales, que previo al 2023 era algo totalmente impensado, ¿no? Permitime que sumemos a Jean Libares, que desde Chaco nos va a contar datos que estoy mirando acá, ahora vamos a actualizar, porque el escrutinio viene bastante rápido y también hay datos para... Jean, ¿estás ahí? Tiene algunos de los primeros datos, para que analicemos con vos, Facundo. Exactamente. Exacto. Bueno, el saludo a la distancia a Facundo también, equipo. Lo importante a esta hora es que aparentemente entre las 21 y las 21:15 ya tendríamos resultados fehacientes. ¿Cuál es el boca de urna que La Nación Más tiene como información? Una diferencia aparente entre el 7 y el 8% a favor del oficialismo. Estamos en el búnker de Leandro Esdero, por eso si ven bastante movimiento es porque hay militancia, porque hay funcionarios, hay candidatos también. En instantes vamos a tener seguramente la palabra de Leandro Esdero, el gobernador. Pero Hugo, Agustina y equipo, lo importante es que aquí aparentemente, según los datos que tienen desde el oficialismo, es que se ratificaría el rumbo de Leandro Esdero para los próximos 2 años de gobierno en la legislatura provincial. Claro. Y aparentemente un retroceso del peronismo que encabezaría como hombre fuerte, hoy de la vereda de enfrente, valga la redundancia, Jorge Capitanich, el exgobernador, Hugo. Bueno, y ese dato, Facundo Nejam, ¿cómo impacta, no? Porque aquí se ve claramente que uno de los hombres referentes del kirchnerismo está perdiendo en su terruño, ¿no? Donde gobernó 2 veces él, Domingo Pepo en el medio, hoy son aliados, y gana un aliado del gobierno actual, de Milei.
Sí, sí, bueno, es la lista del gobernador, ¿no? No es que es un triunfo sorpresivo, es un triunfo que está dentro del marco de lo esperado. Además, Esdero suma a su alianza a la Libertad Avanza y consolida el proceso político iniciado en el 2023, ¿no? De todas maneras, como encuestador, siempre digo, bueno, Yandy lo sabe también mejor que yo, hay que esperar los resultados, porque a veces los boca de urna pueden depararnos sorpresa. Pero si estos fueran los números, si esto se confirma, bueno, el oficialismo se puede estar anotando el primer triunfo en esta jornada. Hay que esperar qué pasa en las dos provincias restantes. Una más compleja, como la provincia de San Luis, otra la provincia de Jujuy, donde ya la Libertad Avanza se había anotado un triunfo en las elecciones del 2023. Recuerden, claro. Así que debería tener buenas perspectivas electorales también. Correcto. Totalmente. También un dato que les aporto, Hugo, Agustina, perdón la interrupción, es que aparentemente tendríamos un 60% de asistencia del padrón a votar. Dato no menor, que estábamos en nuestro comienzo del programa hablando con Hugo y con vos para saber cuál era la participación. Algunos te decían, quieren llegar al 50%. Bueno, lo que tenemos entendido es que se va a confirmar en minutos, pero el 60% de 1 millón de chaqueños acudió a las urnas hoy para esta renovación de 16 de 32 bancas de este sistema unicameral político que tiene la provincia de Chaco. Facundo, ¿y qué ves de la elección en Cava? Porque cada elección, de acuerdo a la conversación pública, se ha nacionalizado, o en todo caso la miramos, bueno, por el kirchnerismo, la miramos por la Libertad Avanza, la miramos por el PRO, sobre todo, ¿no? Sí, solamente déjame que te rescate algo de lo que dijo Yandy recién, que me parece importante en función a la nota de Jorge Liotti de hoy en el Diario de la Nación. Muy interesante, Sí, que es una nota muy interesante que habla sobre la crisis de la política. El dato de concurrentes a votar es muy importante, muy significativo a los efectos de analizar ese proceso. Yo recién estaba chequeando los datos de participación en Salta, son más o menos similares a los de la elección del 2021, es decir, una elección de medio término, o sea, quiere decir que no es que hay una desafectivización de la sociedad respecto a la política mayor que la que había en este momento. Lo que está diciendo Yandy más o menos confirma lo mismo. Bueno, hay que esperar, por supuesto. Ahora, yendo a Cava, precisamente, Hugo, creo que ahí sí vemos una elección que independientemente de que se discutan temas locales, porque vemos que los candidatos plantean temáticas y propuestas de índole local, si hay olor, si la basura, bueno, las propuestas del gobierno de Jorge Macri respecto al subte y demás, lo que vemos es que lo que domina la agenda política de la elección es la pelea entre los hermanos Milei y los primos Macri, ¿no? Es decir, es muy difícil sacarle a la elección del próximo domingo esa coloratura, como se suele decir, y vamos a estar todos esperando, más que viendo quién sale primero, vamos a estar esperando quién sale arriba de quién. Si Adorni arriba de los Penatos o los Penatos arriba de Adorni. Creo que se ha convertido en una elección donde lo que está en juego finalmente es quién de los líderes que están en pugna en ese proceso, Milei y Macri, lidera el espacio del centro hacia la derecha o del no peronismo en la Argentina, ¿no? Políticamente, ¿por qué terminó pasando eso, no? Porque uno lo que hubiese pensado es que mientras Cristina Fernández de Kirchner estuvo un poquito más fuera de la escena cuando dejó la vicepresidencia, terminaría la polarización y no pasó. Se polariza una vez más, en este caso Macri-Milei, como bien decías, y no Macri y Milei contra CFK, sino entre ellos. ¿Por qué se da esto? Es que, Agustina, nos tenemos que acostumbrar. Primero, no es una polarización Macri-Milei, ¿no? Esa no es una polarización. Ahí lo que hay sería como una interna a cielo abierto, más bien, ¿no? Es decir, es saldar una cuenta al interior del espacio, ¿no? Claro, decir, bueno, o sea, tienen que resolver algo en el espacio que no se termina de resolver, pero lo hacen delante de todos. Claro, por eso, ahí no hay polarización porque no hay distintos proyectos de país, no hay confrontación, no hay descalificación. Lo que hay es, bueno, ¿quién va a mandar en este espacio? Hay una decisión de Milei de ser el líder hegemónico de ese espacio y no compartir ese liderazgo con otros espacios políticos y con otros líderes. Ahora, ¿por qué la polarización hoy en la Argentina es a favor o en contra de Milei? Por eso vemos que en Salta el kirchnerismo saca
6%, 7%, y la confrontación es entre la fuerza de Sáenz y la fuerza de Milei. Y eso lo vamos a ver reproducido en casi todas las elecciones provinciales, mayoritariamente, y lo vamos, si vos te volvés a las elecciones de Santa Fe de hace un par de domingos, te vas a dar cuenta que fuerzas con color libertario sumaban casi 30 puntos. Es decir, Milei se convierte en el eje central del sistema político argentino y el país se divide si estás a favor o en contra de él. Algunos se pueden sentir cómodos con eso y otros se van a sentir incómodos, pero es la realidad. Permitime si a Milei le va bien, esto se va a confirmar más. Bueno, ahora vamos a hablar con Carla Ricciotti, que está en Salta, porque recordemos que las elecciones por ahora están medidas en la capital de la provincia. Ahora... pero es interesante, ¿no? Esto que analiza Facundo, claramente. Ahora, yo le quería preguntar sobre el ficha limpia. ¿Cuánto le impacta justamente a las dos fuerzas que lo movilizaron? Porque obviamente el kirchnerismo festejó lo peor, ¿no? Esto lo decimos, ya se dijo, está claro. Pero al votante del kirchnerista no le mueve lo que cambió, evidentemente. No, claramente. Pero acá, evidentemente, pero sí le el puede impacto... mover o al de la Libertad Avanza o al del PRO. ¿A quién le va a terminar moviendo la aguja en la elección de la semana que viene, lo que ocurrió con ficha limpia y lo que sigue ocurriendo, ¿no? Porque todavía hay muchos dardos cruzados. Bueno, a ver, primero, para hacer el encuadre, como diría un psicoanalista, el ficha limpia y en general los temas de índole institucional no son temas que suelen convocar multitudes expectantes alrededor de lo que pasa, son temas que son más del interés de Círculo Rojo, analistas políticos y por supuesto una parte de la sociedad que es muy pequeña y que tiene entre su agenda de preocupaciones esos temas. Dicho esto, también hay que decir lo siguiente, una parte de la sociedad, yo te diría la parte de la sociedad que tiene esos temas entre su agenda de preocupaciones, los podríamos ubicar principalmente en el cuadrante de lo que fue hasta hace poco el votante de Juntos por el Cambio, ¿sí? Ahora, más finito en el análisis, uno podría decir, hay un conjunto de votantes que uno podría decir se mueven entre el PRO y la Libertad Avanza, fluctúan entre el PRO. Es un tipo que vos te podés encontrar en el bar, Agustín Aú, y te va a decir, che, a mí me gusta Macri, sí, un tipo interesante, fue un gran presidente, y ahora lo apoyo a Milei, y me gusta Jorge Macri de la ciudad. Es decir, es una persona que todavía, digamos, como la política está confusa, no tiene ordenado claramente en qué espacio político se tiene que posicionar. Esa persona puede ser que en función de la discusión de ficha limpia, hoy se sienta que lo que quizás antes tenía definido no lo tiene tan definido y esté repensando. Lo que no podemos calcular, te soy totalmente franco, totalmente sincero, es si eso es una porción significativa del electorado como para variar lo que hasta el día de hoy ha sido más o menos el orden en casi todas las encuestas de cómo está dando la elección, ¿no? Facundo, muchas gracias, por el contacto y el análisis. Un abrazo. Les mando un abrazo grande. Recordamos que en Salta...